Ruth, si criar hijos ya es un reto en sí, me imagino que criar hijos entre dos culturas es completamente otro tema. ¿Cuál fue ese instante cuando tú notaste, pues aquí tengo que ser una super mamá? Aquí la gente no se abraza en público. A las 2 semanas ya me quería regresar a México. Obviamente que tuve a mi hija, yo siento que ahí comenzó el reto más grande. El hecho de estar en un país diferente, sola. Yo mi primera hija la tuve a los 21 años de edad. Entonces, criar hijos en Japón ha sido un reto muy difícil. Y uno de mis propósitos desde que quedé embarazada es inculcarles un poco de mi país a mis hijos, ¿no? No que Japón me los robara, sino yo también implementar un poco de mi cultura, ¿no? Entonces ha sido un reto muy difícil sacarlos adelante. Ahora andan de regreso aquí de México, bueno, sí, de vacaciones. Llevamos más o menos 3 semanas aquí en México y precisamente los traigo de vez en cuando para que conozcan un poquito más de su otra cultura, ¿no? En Japón se les dice a ellos que son hafo, ¿no? O sea, mitad japoneses, mitad mexicanos, pero ellos obviamente están más absorbidos por la cultura japonesa, así que de repente los traemos a México para darles su bañito de pueblo, como decimos aquí. Baño de pueblo. Su baño de pueblo para que conozcan un poco más de la cultura mexicana, ¿no? ¿Cómo fueron sus reacciones ahora? Sí, fíjate que muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Porque yo a ellos los he traído desde que eran muy chiquitos, ¿no? No hemos venido tan seguido porque también por la educación en Japón solo podemos venir en las vacaciones de verano. La cultura japonesa en todos los aspectos es muy diferente a la mexicana, ¿no? Entonces a mí me preocupaba que al venir aquí a México ellos fueran a quejarse un poco, ¿no? De que, no sé, la cultura del ruido o de los baños o varias cosas que son muy notorias entre Japón y México. Y créeme que no, o sea, mis hijos muy chiquitos, nunca se han quejado de nada, de nada, de nada. Ellos disfrutan mucho vivir a México, ya lo sienten como parte de ellos. Incluso cada que venimos a México es como que, estamos en México, ¿no? Y empieza su chip mexicano. Y entonces a mí me sorprende cómo se adaptan ellos aquí en México. Yo creo que hasta me cuesta un poquito más de trabajo a mí retomar mi rutina en México que a ellos. Y eso es algo que me ha sorprendido mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que ves que más disfrutan? Yo siento que la familia, porque algo que ha sido muy difícil en Japón y ha sido también un reto es el tema familiar. Ya. O sea, en Japón sí tienen ellos su familia japonesas, como sus abuelitos o sus tíos, pero el tema de familia es muy diferente. Allá la familia suele ser un poquito más alejada, ¿no? No es que no los quieran, sino que hay una manera muy diferente de relacionarse con la familia. Por ejemplo, la abuelita la ven una vez cada 2 meses, los tíos muy de vez en cuando, y cuando vienen a México es como que toda la familia se reúne, claro. Todos nos esperan, tíos, primos, vecinos, amigos, ¿no? Entonces yo creo que lo que más disfrutan ellos es eso. Órale. La familia. ¿Cómo fue tu primer contacto de Japón? ¿Cómo terminaste ahí? Yo en Veracruz trabajaba en una empresa japonesa porque en el área de Veracruz hay centrales termoeléctricas y en Tuxpan, Veracruz hay varias, y ahí fue como comenzó mi primera interacción con Japón, pero de eso te estoy hablando que fue hace 20 años, ¿eh? O sea, cuando la tecnología era nada, donde no se sabía mucho de otro país. Y ahí en esa empresa japonesa conocí al que ahora es mi esposo. Ahí lo mandaron a trabajar también a México por parte de la misma empresa. Yo era del staff mexicano y él del staff japonés. Surgió el amor y me llevó a Japón. Órale. ¿Cómo fue para ti llegar a Japón? No, tal vez 1 año, ya luego de ese año son 3 años, 5 años, etcétera. Para mí fue muy difícil. Yo a mi esposo lo conocí en México. Entonces, hace 20 años, pues el internet no era lo de ahorita, ¿no? No podías meterte como ahora te metes a YouTube y te salen videos de Japón, de China, de distintos países sobre la cultura, todo lo que tienes que saber para conocer un poco el país, ¿no? Entonces, yo lo conocí en México y él era como un mexicano más. Y trabajábamos con japoneses y veía yo cositas extrañas, por ejemplo, de que, se quitan los zapatos, toman té, pero en el tema del trato,
eran como muy mexicanos, ¿no? Yo siento que los japoneses cuando salen de su país cambian radicalmente, entonces los japoneses que yo conocía todos eran que te saludaban de beso, de abrazo, te trataban así, ¿no? Entonces yo cuando comencé a andar de novia con mi esposo dije yo, pues los japoneses no son tan diferentes a nosotros, ¿no? Y por eso cuando se me planteó la idea de que vamos a casarnos y vamos a vivir en Japón, pues dije yo, pues ¿qué puede pasar, no? Ha de ser como otro México, ¿no? Y los choques culturales cuando llegué a Japón fueron muy fuertes. Yo no sé, a las 2 semanas ya me quería regresar a México. ¿En qué instante pasó algo que te dijo, no, ¿sabes qué? Me regreso. Sí, ahí fue mi primer choque cultural muy fuerte. Cuando llegué a Japón, yo llegué muy feliz de que ya voy a comenzar mi vida en Japón, de casada. Yo llegué muy efusiva, ¿no? A querer abrazarlo y saludarlo y fue como que, no, aquí no. Aquí no me toques. ¿Pero aquí había su familia? No, era en la calle. Pues. En la calle. Y yo sentí como muy extraño, ¿no? Fue el primer, así como que, algo pasa. Y no entendía yo nada. Después ya en la privacidad, como en el coche, yo, hola. Y también era como que, no, tranquila, aquí no. Aquí la gente no se abraza en público. Aquí la gente no se saluda efusivamente en público. Y ahí fue como el primer shock cultural que yo tuve, así de que, pero yo te conocí en México, ¿no? A mí me abrazabas y a mí nadie me explicó que eso era así, ¿no? Y yo recuerdo que eso fue muy fuerte para mí porque sentí como un tipo de rechazo, por así decirlo. Claro. Entonces, ese fue mi primer choque cultural, saber que en Japón la gente no se abrazaba, no se besaba. Para nosotros los mexicanos es común que tú saludas a alguien y lo abrazas, le das un beso, o si no tienes tanta confianza, a lo mejor el saludo de mano, ¿no? Pero en Japón eso, y todavía hace 20 años... No pasaba, no se veía, era como de muy mala educación, ¿no? Y esas cosas yo no las sabía y ahí fue el primer choque cultural muy fuerte que yo tuve. Dijiste que, ¿saben qué? Sí. Me regreso, pero al final nunca te regresaste, te quedaste. Comenzamos así y después con el pasar de los días, otro choque cultural muy fuerte que me tocó con mi esposo fue que yo no sabía, no sé si tú sabes que los japoneses se les llaman los salaryman, o sea, como los hombres de oficina, ¿no? Sí. Que he visto muchos reels y TikToks de esto, de cuando pierden el tren y luego Exactamente. El típico salaryman es que se van por la mañana al trabajo y saliendo del trabajo se van a beber con los jefes. Y entonces ya llegan a tu casa tipo 10, 11 de la noche, ¿no? Ya con algunas copas encima y que al jefe no se le podía decir que no. Y era una cultura que yo tampoco conocía. Hace 20 años era mucho más marcado eso. Actualmente Japón también está evolucionando mucho, está cambiando mucho. Ahorita pues ya hay muchas empresas que están tratando de que no suceda eso, ¿no? Yeah. Pero cuando yo llegué, mi esposo era el típico salaryman que se iba en la mañana y llegaba hasta en la noche. Y yo cuando me fui a vivir a Japón, pues yo aquí en México era muy joven, pero tenía mi vida más o menos resuelta, ¿no? Yo trabajaba entre semana con los japoneses. El fin de semana estudiaba a la universidad abierta. Tenía amigos, tenía familia, era muy independiente. Y cuando se me propuso ir a Japón, dije yo, bueno, pues voy a llegar a Japón, a lo mejor puedo estudiar japonés, hacer otras cosas, ¿no? Y te digo, el primer shock cultural fue ese porque en un momento me vi en Japón sola, en un departamento chiquito, y que mi pareja o la persona con la que yo me había casado se iba por la mañana, llegaba por la noche y decía yo, bueno, estoy sola encerrada en 4 paredes, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, no me gusta esto, me voy a regresar a México. Okay. Sí. ¿Y qué te hizo quedar? Que quedé embarazada. Sí. Yo siempre digo que a lo mejor eso fue algo ahí, se movió la vida, el destino, Dios, no sé. Pero algo pasó que para que yo no me regresara fue eso, ¿no? De que enterarme de que estaba embarazada fue muy sorprendente para los dos, ¿no? Porque como no llevábamos mucho tiempo de casados, no era como el propósito tener hijos inmediatamente. Y en ese momento sí, yo dudé mucho. Una, porque sí estaba muy enamorada
Sí, obviamente amaba a mi esposo, no me quería venir, pero sí era un estilo de vida que dije yo, no voy a soportar, ¿no? Y ya después, antes de venirme, dije yo, bueno, estoy embarazada, ¿cómo me voy a ir? ¿Y cómo voy a abandonar al padre de mi hija? ¿Y cómo voy a alejar a mi futuro bebé de esta parte suya? Y eso fue lo que me dijo, no, voy a replantearme todo, voy a quedarme y vamos a tratar de acoplarnos, ¿no? Y eso fue lo que me hizo quedarme en el país. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones con un sistema sencillo pero muy eficaz que desarrollé después de años de ensayo y error. Si a ti también te interesa crecer en YouTube, de verdad, no por curiosidad, sino porque sientes que tienes algo importante que compartir y quieres crecer tu canal con estrategia, grabé un video especial enseñando exactamente cómo tú también puedes aplicar este sistema. Está en un canal aparte, solo para creadores serios. Si ese eres tú, el link está abajo en la descripción. Si no, no pasa nada. Seguimos aquí con los choques culturales. Ya entrando completamente a una nueva etapa de vida. Sí. Lo que es tener hijos. Lo que es tener hijos, muy rápido. Y fíjate que también fue muy fuerte para mí, porque yo cuando me fui a vivir a Japón, me fui a vivir a la ciudad de Tokio. E inmediatamente, como mi esposo y yo nos conocimos siendo parte de la misma empresa, en Japón se ve muy mal que, por ejemplo, él como japonés haya ido a México y que digan, fuiste a México y conseguiste esposa, te casaste. Entonces lo que él dijo, ¿sabes qué? Vamos a mejor a renunciar a esa empresa y nos vamos a vivir a otra ciudad. Los dos. Yo ya no estaba trabajando ahí porque yo renuncié en México antes de casarme y él ya renunció ya estando en Japón, ¿no? Y nos mudamos a otra ciudad que es como más al norte de Japón, Niigata se llama, Murakami Niigata, y ahí sí fue también otro choque cultural muy fuerte porque tú llegas a Japón y llegas, por ejemplo, a Tokio, que es la capital, una ciudad cosmopolita, hay de todo, te sorprendes de todo. Y de repente me encuentro que me llevan a una ciudad que era básicamente un pueblito, ¿no? Y ahí sí vives el auténtico Japón. Yo recuerdo que cuando llegué a esa ciudad, y aparte es muy fría, el invierno muy largo, yo la primera vez que llegué ahí fue como en el mes de marzo aproximadamente, y las casas muy tradicionales. Ahí fue mi primer contacto con japoneses, aparte de mi esposo, con japoneses con unas condiciones de vida tradicionales, ¿no? Yo recuerdo que ahí fue la primera vez que conocí a la familia de mi esposo, porque yo no conocía a su familia. Y incluso aún me acuerdo de esa primera vez que yo entré a esa casa tradicional japonesa. Tenía un olor peculiar, ya que en invierno ponen como unas máquinas de queroseno para calentar las casas. Entonces tienen un olor muy peculiar. Y recuerdo que entré a esa casa y toda la gente me saludaba, ¿no? Así eran saludos inclinándose, ¿no? Y para mí fue como muy extraño porque yo no conocía esa parte de la cultura. Y ahí fue un momento en que dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué hago yo en este país? Me sentí muy extraña. Pero dije yo, bueno, emprendí esta aventura y pues aquí me quedo. Y eso fue un choque cultural muy grande también para mí con la familia de mi esposo. ¿Y cómo reaccionas hacia un saludo así? ¿Tú también tienes que repetírselo? Sí, ¿O cómo es? Tengo una anécdota muy curiosa, porque la primera vez que yo conocí a mi suegra, mi esposo, o sea, te digo, yo hace 20 años, la verdad, yo llegué a Japón completamente, no sabía mucho de la cultura. Y yo no preguntaba tanto porque yo pensaba que era como parecida a México, ¿no? Entonces, de repente me dice mi esposo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir porque te voy a ir a presentar a mi mamá, ¿no? Y pues yo obviamente no hablaba japonés, pero nunca se me explicó a mí que en Japón tienes que saludar, ¿no? Con mucho respeto, y la gente en Japón se quita los zapatos, entras a una casa y está como el tatami, que es como... es como parecido al mimbre, ¿no? Entonces ahí te quitas los zapatos, te sientas en el piso, y la primera vez que yo conocí a mi suegra, ella me hizo la reverencia. Los japoneses suelen saludarte como que se inclinan, ¿no? Para saludarte.
pero cuando es una reverencia muy formal, como por ejemplo darte la bienvenida a tu familia, pues sí hacen como un saludo muy formal, que se agachan completamente hasta el piso y pegan la cabeza y se quedan ahí un ratito y hacen el saludo. Y tú, por ende, también tienes que arrodillarte y hacer el saludo igual al mismo tiempo, ¿no? Era algo que yo no sabía y yo llegué a casa de mi suegra, ella me hizo la reverencia y yo me quedé pasmada, ¿no? No sabía qué hacer y mi esposo por acá me hacía señas, ¿no? De que tú también. Y yo, ¿qué hago? Tú también. Y ahí yo como pude, lo hice mal obviamente, pero también haciendo el saludo de reverencia, ¿no? Eso también fue como para mí, dije yo, ay, ¿qué hago aquí? No, fue todo muy extraño. Es que sí es otro mundo, ¿no? Sí, completamente diferente. ¿Diste luz en ese pueblito? Sí, en ese pueblito. Ok. Sí, también fíjate que un choque cultural muy fuerte que yo tuve, y lo comento porque, por ejemplo, en ese tiempo cuando yo conocí a mi esposo, como éramos de diferente cultura, obviamente habíamos tenido un noviazgo en México y de repente me encuentro en otro país y yo no sabía como qué cosas preguntar, ¿no? O como que todavía no me sentía en esa confianza como para decir ciertas o tocar ciertos temas, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando quedé embarazada, mi esposo me decía, pues vete a México, vete a México a que tengas tu bebé y para que tu mamá te cuide y para que tengas tu familia, ¿no? Y eso en México para las mujeres es como que si tu marido te dice, vete, ¿cómo me voy a ir si el papá eres tú, no? Se supone que es hijo de la pareja, ¿no? Y en ese momento yo no lo entendía. Entonces para mí fue como muy triste también porque como que él le hacía mucho hincapié, pero ahora ya después de muchos años me doy cuenta que los japoneses, una virtud de ellos es que piensan mucho en el prójimo antes que ellos, ¿no? Y esa es una muestra de amor de parte de ellos, ¿no? De pensar que la otra persona esté bien. Entonces, aunque yo en ese momento lo tomé muy mal, pensando que a lo mejor no me quería tanto, no le interesaba tanto su hijo, era al revés, ¿no? Era como que vete para que tu familia te cuide, para que no estés sola, porque aquí es muy difícil, ¿no? Y yo dije, no, yo no me voy, yo me quedo. Y en ese pueblito fue que sola, sin familia, con 20 años, fue que tuve a mi hija. Incluso en el hospital también fue muy difícil porque Japón ahorita ha avanzado mucho, pero también tiene muchas ideas un poquito retrógradas, por así decirlo. En el momento cuando yo di a luz, recuerdo que ahorita muchas mujeres dicen, ay, pues que la epidural, ¿no? Que la cesárea para que te duela menos. Y en Japón no, en esa época era de que entre menos medicina te pongan, mejor, ¿no? Los partos naturales son lo mejor. A la madre. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones. He creado un canal exclusivamente para creadores que se toman en serio su proceso. Ahí comparto todo lo que he aprendido en múltiples canales en los últimos 11 años. Desde cómo elegir tu temática de manera inteligente hasta cómo inyectarle viralidad a cada uno de tus videos. Si eso te resuena, el link está abajo en la descripción. Si no, no te preocupes. Seguimos aquí con Choques Culturales. Entonces me tocó de que yo iba al hospital y yo, ¿epidural? No, ¿qué es eso? ¿Estás muy sana? Y yo, oiga, es que doctor, me duele un poquito la cabeza. ¿Es normal? Oiga, y doctor, y es que siento, ¿eso también es normal? Y entonces, como la mayoría de los ginecólogos son hombres en Japón, eso, y aparte que no hablaba yo el idioma, me sentí perdida en mi embarazo allá en Japón. Y en Japón, cuando tienes niños, te dejan aproximadamente 5 días hospitalizada, ¿no? Creo que esa es una ventaja también porque, por ejemplo, aquí en México es común que entras y al siguiente día ya te vas a tu casa, ¿no? Allá te dejan aproximadamente 5 días. Y para mí también fue duro ese momento porque yo no hablaba nada de japonés. O sea, yo me fui de México sin hablar nada de japonés. Entonces yo llegaba al médico y estar 5 días con los doctores sin poder entender nada, sin saber nada. Llegaban no sé, a verme a mi habitación y el doctor básicamente me hacía... o sea que me iba a revisar, ábrete, ¿no?
Y era como, no, era muy... Para mí fue como todo ese choque cultural que tuve desde que llegué. Continuo. Es como fue una espiral que... Sí, cada vez iba peor, ¿no? Sí. Entonces fue muy duro, pero pues bueno, ya tuve a mi primera hija. Yo no hablaba nada de japonés, entré en un momento de depresión también podría decirse porque fue muy duro para mí en un momento encontrarme, pues sí, sin familia, sin amigos. Niigata es un lugar muy chiquito donde es muy frío y yo vengo de Veracruz, de la costa, ¿no? Entonces, encontrarme en esa situación fue muy difícil en ese momento. Y también como la manera de socializar, me imagino, ahí en el norte de Japón es diferente que en Veracruz, por ejemplo. Sí, muy diferente. Sí, yo creo que... O sea, les estoy contando todos esos choques que tuve porque de verdad es una cultura muy diferente. Bueno, tú vienes de Alemania, llegaste a México y yo me imagino que lo tuyo fue a la inversa, ¿no? Que a lo mejor fue como más libertad aquí, supongo yo, ¿no? Sí. Y para mí fue al revés, ¿no? Entonces yo recuerdo que aparte, una de las cosas por las que siempre peleaba yo con mi esposo, por ejemplo, o discutíamos, mejor dicho, es pues yo venía de Veracruz, iba yo con el calor tremendo que hace en Veracruz. Yo cuando hice mi maleta para irme a Japón iba yo con mi ropa colorida, en tirantes, ¿no? Y yo no sabía que eso en Japón no era así. Entonces, de repente, yo me vestía muy efusiva y mi esposo me preguntaba, ¿y así vas a salir a la calle? Y yo así que, ¿y qué tiene de malo, no? Es que como que esos colores, aquí los japoneses no suelen usarlo mucho. Realmente por colores. Sí. Órale. Incluso hasta la fecha. Ahorita ya Japón ha cambiado mucho en esos temas, pero generalmente las chicas japonesas no suelen mostrar casi nada de aquí arriba. Okay. Suelen ser más tapaditas y suelen usar mucho colores pasteles, no colores tan encendidos, ¿no? Yo, por ejemplo, nada de rojo, naranja, turqués, cosas así. No. Okay. Si ustedes llegan a ver a un asiático con ese tipo de ropas, no son japoneses. No son japoneses. Entonces, eso también fue un choque cultural para mí, el tema de la ropa, ¿no? Porque a mí me decían, ¿y así vas a salir? Y yo, ¿pero qué tiene de malo? Y yo, como orgullosa mexicana, yo decía, no, yo así me voy. Así me conociste, así que me vean como soy, ¿no? Y sí, de repente salías tú a ciertos lugares y veías que la ropa de las personas era diferente, la vestimenta. Y al principio eso también me empecé a sentir incómoda, ¿no? Porque suele haber que muchas personas dicen que los que nos vamos a vivir a países asiáticos cambiamos nuestra esencia mexicana. No es que cambiemos la esencia, sino que, como dicen, el dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Okay. O sea, que a donde vayas, hagas lo que pues ahí hacen. Adáptate, sí, ¿no? Claro. Básicamente eso, ¿no? Sí. Y es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Porque aunque tú tengas tu esencia mexicana presente, pues sí, ves que tu realidad es otra y empiezas a cambiar, ¿no? Por ejemplo, a mí Japón me ha cambiado mucho. Me ha cambiado en mi forma de vestir, obviamente, en mi forma de hablar también, porque yo soy mexicana efusiva y grito y levanto la voz, y en Japón es como que bájale 3 rayitas, ¿no? Entonces sí, han sido muchos choques. En ese entonces, ¿qué te decía tu familia de acá? Supongo que en algún momento les comentaste, oigan, ¿saben qué? Estoy embarazada. Sí. Llega ya tu hija. No se apuntaron, por ejemplo, de ya vamos, queremos verla. Primero con mi familia, cuando quedé embarazada, ellos muy contentos. Y realmente todas las dificultades que yo estaba pasando, de sentirme sola, de sentirme triste, de sentirme desprotegida, porque o sea, mi familia japonesa en ese momento, o sea, la familia de mi esposo, sí me apoyó a su manera. La manera en que ellos apoyan es de que, por ejemplo, te visitan muy de vez en cuando. No es como que, por ejemplo, yo tuve a mi hija y como que una vez mi suegra fue a visitarme de que, ay, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bueno, te dejé sopita ahí. Y ahí nos vemos dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, todas esas situaciones yo no las comentaba con mi familia. Porque no quería que ellos se preocuparan, ¿no? Claro. Entonces, todo eso yo dije, porque recuerdo muy bien que antes de irme a Japón, obviamente, por la edad que tenía, mis papás al principio sí como que me decían, ¿cómo que te vas a ir a Japón?
O sea, piensa bien lo que vas a hacer, ¿no? Y pues yo en mis 20 años sintiéndome que puedo todo contra el mundo, yo dije, no, yo me voy. Y ahí ellos me decían, piénsalo bien, vas a estar sola, es un país diferente. Y yo, no pasa nada, yo me voy, ¿no? Y entonces de repente encontrarme en esa situación, no quería como llegar con mi familia y decir, ¿saben qué? Siempre sí tenían razón, no estoy pudiendo, no me adapto. Entonces, solita lo sobrellevé. Ya después cuando nació mi hija, como la primera vez que la traje a México fue como al 1 año y medio aproximadamente. Fue que la traje aquí a compartir con la familia. Y pues obviamente aquí la familia mexicana muy contentos porque ellos decían, tenemos nuestra japonesita, ¿no? Oh. Sí. Y hasta la fecha eso creo que es lo que más les gusta a mi familia, ¿no? Decir que tienen a sus japonesitos, que los ven de vez en cuando, ¿verdad? Pero les encanta eso. Claro, me imagino que también los primeros años... Ahí con tu primera hija, ¿cómo los viviste? O sea, no andes, porque también por el idioma, ¿no? Sí. Es que tocan igual cosas como trámites, tienes que ir al médico de vez en cuando, todo eso. ¿Cómo lo viviste? Sí, ha sido difícil, sobre todo al inicio. Porque sí, tiene razón. Por ejemplo, yo cuando llegué a Japón, pues no hablaba nada de japonés. Y yo creo que en ese momento tan difícil que yo tenía, cuando nació mi hija, pues como yo no hablaba japonés, yo la educaba en el idioma español. Porque mi esposo es japonés, pero él no habla muy bien español. En ese tiempo... Acabo de hablar con Yoshi español. Ahorita más o menos ya empieza con el español. Pero en esa época que nos conocimos, cuando nos conocimos en México, nos comunicábamos en inglés. No es que yo hable muy bien inglés, ni que él lo hable perfectamente, pero para el nivel de inglés que traíamos los dos, nos entendíamos muy bien, ¿no? Entonces, cuando nace mi hija, yo empecé a hablarle puro español, ¿no? Porque pues es mi idioma natal y como yo me pasaba pues casi todo el tiempo con ella, mi hija empezó a hablar español. Entonces, yo hasta los 4 años que tenía en Japón, yo no hablaba nada de japonés. O sea, lo básico, el saludo, buenos días, buenas tardes, adiós, era lo único que yo hablaba de japonés. Entonces, también por eso mi esposo tuvo que renunciar a su empresa original y empezó a trabajar con su familia porque obviamente él siendo japonés pedir permiso de que, voy a llevar a mi esposa al hospital, eso no es muy común en Japón, no sucede. Entonces, por eso decidió mudarse con su familia y empezar a trabajar con ellos, porque obviamente me tenían que llevar al médico, me tenían que acompañar a hacer los trámites. O sea, yo me sentí una analfabeta total en Japón al inicio. Claro. ¿Por qué? Porque no hablaba, no entendía, no leía. Entonces yo me sentía como perdida totalmente en Japón, ¿no? Fue muy difícil. Pero requiere mucha fuerza mental, ¿no? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te ayudó en esos momentos? Porque no, pues ahora sola. Lo cuentas con una sonrisa. Ahora lo cuento ya riéndome porque ya después de 20 años estoy súper adaptada a Japón. Pero fue muy difícil, ¿no? O sea, yo lo pasé muy mal. O sea, créeme que yo... Estuve varias veces decidida de que me voy a ir a México, pero lo que me detenía era eso, ¿no? Era una mi hija, era otra de que fue mi decisión irme a Japón y yo soy una persona que no se rinde tan fácilmente, ¿no? Entonces todo eso me hizo quedarme en Japón y a pesar de que yo no entendía el idioma, ya después con el tiempo tuve que aprenderlo. ¿Por qué? Porque mi hija tenía que empezar a ir al kinder. Claro. Y ahí fue donde mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no puedo estarte ayudando en todo el tiempo. Entonces tú tienes que relacionarte con la gente, ¿no? Y ahí fue donde mi hija fue la que me comenzó a enseñar japonés, ¿eh? ¿Tu hija te Mi hija estaba muy chiquitita y yo a ella le hablaba español y mi hija de chiquita hablaba muy bien español. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaba, oye, Yuri, porque ella se llama Yurika. Yo le decía, oye, Yuri, ¿cómo se dice esto en japonés? Y ella me enseñaba. Y con ella fue que yo empecé a practicar y luego como veía programas de dibujitos infantiles, pues como son mucho más fáciles, así fue que yo empecé con mi contacto con el idioma. Pero fue muy triste porque en mi afán de yo querer aprender japonés, dejé de hablarle español. Y aparte de que ella comenzó la escuela, era como que... Porque aparte en Japón es muy difícil hacer amigos, muy difícil tener contacto con la gente. Ahorita ya la gente es un poquito más abierta, pero te estoy hablando, te digo, en el pueblito y hace 20 años
y siendo extranjera, allá no están muy acostumbrados a ver extranjeros, entonces era muy difícil tener contacto con la gente. Entonces, la manera ideal para aprender un idioma, tú me dirás si no es tratar con la gente, claro, ¿no? Practicarlo, sí. hablarlo. Incluso mucho mejor considero que, no sé, meterse a un curso y estudiar la gramática, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, entonces como yo no tenía con quién practicar el idioma, pues era mi hija, ¿no? Uh-huh. Y entonces de ahí dejé de hablarle el idioma y ella empezó con el japonés y así fue como yo empecé a aprender japonés, porque ya me sentí en la necesidad de aprender el idioma. Entonces ha sido muy duro, porque ahorita, por ejemplo, ya tengo otro hijo, que a él, fíjate, a él cuando nació me propuse yo, bueno, ahora como ya hablo japonés y ya entiendo, ahora voy a educar a mi hijo 100% en el idioma español, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo veníamos haciendo así también. Mi hijo de chiquito hablaba muy bien español. Y de repente la barrera fue cuando iba a entrar a la primaria, que me dijeron que no tenía el nivel de japonés que otros niños. Yeah. Y entonces me dijeron, como les hacen exámenes uh-huh. para entrar a las primarias en Japón, uh-huh. me dijeron, o tiene que alcanzar el nivel o no va a poder entrar, ¿no? Entonces nos recomendaron mandarlo como a una escuela extracurricular uh-huh. para aprender japonés, y eso uh-huh. que él vivía en Japón, para mejorarlo, y lo que me dijeron fue prohibirle hablarle español. Entonces ahora mis hijos hablan mucho mejor el japonés y les está costando mucho el español. Es todo un reto, ¿no? De criar hijos, sí. O sea, con dos o más idiomas. Sí, y fíjate que mucha gente luego dice, ay, es que mi hijo habla, por ejemplo, hay muchos inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Que dicen, mi hijo habla inglés y habla español, pero el español y el japonés es muy diferente y muy difícil. Y yo siento que es más fácil cuando los dos padres hablan como el mismo idioma, uh-huh. aplicarlo, por ejemplo, dentro de casa hablamos español y fuera, pues ya en la vida común el otro idioma, ¿no? Mi problema es que mi esposo tampoco hablaba español. Yeah. Entonces, para mí ha sido un reto de ser yo, nada más yo, y en el pueblo, sin contacto con otros extranjeros, sin el idioma, ha sido muy duro para mí, ¿no? Y me ha costado mucho porque siento que cuando una mamá tiene sus hijos, pues es la conexión, ¿no? Madre-hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces imagínate tener esa barrera del idioma, de ahorita que están más grandes, mis hijos ya están como más acostumbrados a que yo les hable español, ¿no? Uh-huh. A mi idioma, pero yo como no hablo 100% el japonés como nativa, hay algunas veces que ciertos temas me cuesta hablarlos con ellos. Y ellos no hablar al 100% el español, tenemos como esa barrera, ¿no? ¿Tú qué dirías a qué porcentaje del japonés estás, más o menos? Ay, a ver, ¿qué porcentaje? Es que... de 0 a 10, digamos. Bueno, es que... Si un nativo es 10. Sí, no, 10 incluso plus. Un nativo es 9, yo creo. Porque luego hay muchos kanjis o muchas palabras que tampoco conocen, ¿no? Yo creo que yo estaría, calificándome así mal, a lo mejor un 6, un 7, no, por así decirlo. Ya vas bien. Puedo hacer mi vida normal. Claro. O sea, por ejemplo, yo voy a la escuela de mis hijos, platico con los profesores, puedo ir al médico, puedo platicar con gente. Pero, por ejemplo, si a mí me pones la televisión japonesa, las noticias, no entiendo mucho. Porque hablan muy rápido. Usan otro tipo de vocabulario. Claro. En Japón se le dice el keigo, que el keigo es un japonés más formal. Ok. Y como yo nunca he estado dentro de, pues sí, tener que utilizar el japonés formal, uh-huh. entonces no estoy muy adaptada a ese tipo de palabras, entonces me cuesta mucho. ¿Cómo es? Keigo se llama. Keigo. Es como... Bueno, en alemán decimos, hay como alemán alto, no sé, o el castellano. Yo creo que sí. Algo así. Yo creo que sí, algo así, ¿no? Algo más formal, pues. Más formal, con más respeto, con más educación, ¿no? Y aparte en Japón las jerarquías son súper marcadas. Sí. Entonces, por ejemplo, tú te verías mal hablándole a un superior, a un jefe, a una persona mayor,
así como de, oye, tú, no. Oye, wait. Sí, pero fíjate que también una de las ventajas siendo extranjera, que hay mucha gente mayor, por ejemplo, con el que yo tengo amistad, pero al ser extranjera, si yo no les hablo en el keigo formal, me entienden y no lo toman a mal, ¿no? Dicen, ay, qué bonita, ¿no? Porque es extranjera, ay, qué bonita, ¿no? Pero pues sí, obviamente si vas a un trabajo en Japón, pues sí tienes que aprender a hablarlo, ¿no? Wow. Sí. Eso también es una super barrera, ¿no? O sea, para personas extranjeros, por ejemplo, que quisieran trabajar en Japón. Sí. Me imagino. Sí. Y incluso ahorita, fíjate que la cantidad de latinos trabajando en Japón es enorme, ¿eh? Sí. Y ha sido un reto. Yo, la verdad, siempre les digo que los admiro muchísimo porque yo llegué a Japón, a veces hay ciertos temas entre latinos que nos ponemos a platicar. A ver, ¿tú cómo llegaste a Japón, no? Y entonces mucha gente me dice, no, es que tú la tuviste muy fácil porque tú nada más te conseguiste un marido, llegaste a Japón, tuviste hijos y ya tienes tu visa, ¿no? Sí. Y cuando no saben el contexto detrás de, ¿no? Que como te digo, también fue muy difícil para mí, ¿no? Pero para los que van en cuestión de trabajo sí es muy difícil. Sí. Tienen que anotarse a una escuela, tener un cierto nivel de japonés. Para conseguir un trabajo también te piden cierto nivel de japonés. O lo que hacen muchos extranjeros es buscar empresas extranjeras. O, por ejemplo, si eres de Estados Unidos o de algún país de habla inglesa, es mucho más fácil porque todos son maestros de inglés allá en Japón. Justamente lo mismo me comentaron de en China también, como que muchos extranjeros se dedican a eso. Sí, ¿Qué haces? Sí, Soy porque es como sencillo, fíjate. Incluso para los japoneses el hecho que tú nazcas en un país donde tu lengua nativa sea inglés, ya puedes ser maestro de inglés en Japón. Órale. No sé por qué, pero sí, así pasa. Y para los mexicanos todavía es más difícil porque si tú dices, bueno, hablo español y voy a ir a trabajar a dar clases de español, no, porque el español aceptado en Japón es el castellano, o sea, el que se habla en España. Sí. En el vlog en YouTube que graban, o sea, por un lado hay una súper fascinación hacia Japón en general, no solo en México, sino siento como en toda América Latina, ¿no? Pero por el otro lado también está súper interesante ver sí, cómo es el día a día en una ciudad, porque claro, todos sí ya tenemos como un concepto de Tokio, etcétera, pero justamente donde ustedes viven, ¿no? Con los retos con los que se enfrentan, que son como lo que más les piden, como de temas, o lo que más les comentan. Sí, pues por ejemplo, bueno, yo tengo un canal en YouTube, ya que estás mencionando. No, sí sabía. Por si no lo sabías. Tengo un canal de YouTube familiar que precisamente son como vlogs diarios, ¿no? Enseñando el día a día. Fíjate que cuando yo comencé primero con YouTube, mi tema no era hacer videos diarios, sino sacar como temas en particular de Japón, ¿no? Incluso ahí en mis primeros videos les contaba, ¿no? Que cuál fue mi primer choque cultural, que cómo era quitarse los zapatos en Japón, que el tema del baño en Japón, porque también es todo un tema, ¿no? El ofuro, la tina, los baños públicos, el onsen, el desnudo, o sea, muchos temas, ¿no? Pero sí, precisamente, o sea, mucha gente en YouTube ahorita, hay mucha gente que hace videos de Japón, pero obviamente lo que les interesa es ver el día a día, ¿no? Cómo se desenvuelve una mexicana teniendo hijos japoneses y viviendo, pues sí, como dices, en una zona rural, ¿no? Entonces, es lo que más me piden siempre, ¿no? Que la gente quiere ver, por ejemplo, precios de vida, costos, educación, o sea, comparar educación en Japón o en México. Y yo esos detalles los muestro, ¿no? Por ejemplo, si mi hija va a entrar a la escuela, es como que, a ver, queremos ver la diferencia entre que aquí en México que forras libros, que te piden aquí que el papel sanitario, que gel para manos, no sé, les hacen una lista enorme y te preguntan, ¿y en Japón cómo es, no? Ajá. ¿Y cómo es? Es muy diferente, sí. O sea, yo me sorprendo ahora que estoy en México. Y ahorita que van a empezar clases, me sorprende ver porque allá en Japón el sistema educativo es muy bueno, muy, muy bueno. No sé si sea parecido a Alemania, pero aunque la escuela es pública,
sí tienes que pagar una cuota mensual. Alrededor, por ejemplo, allá en Japón son como 7,000 yenes, que vendrían siendo en pesos mexicanos como unos 850 pesos mexicanos. Al mes. Al mes. Ok. Pero eso es porque los niños comen en la escuela. Claro. Y todos los útiles escolares y todo te los dan en la escuela. Allá no te hacen forrar libros ni nada. Tú, por ejemplo, antes de que tu hijo comience la escuela, incluso el gobierno en Japón, allá tú no puedes elegir a qué escuela van a ir tus hijos. Si quieres que vayan a una escuela particular de paga, entonces sí. Pero si tus hijos van a ir a una escuela de gobierno, el gobierno te designa la escuela a la que van a ir tus hijos. ¿Por qué? Porque se divide por zonas. Entonces, por ejemplo, si tú vives en esta zona, esta es la escuela primaria que te toca. Si tú vives en otra zona, esta escuela. ¿Por qué? Porque los niños en Japón se van a la escuela caminando. Allá no hay la cultura de que voy a dejar al niño o lo voy a recoger, sino que se agrupan por las mañanas en grupo los niños y se van caminando solitos, ¿no? Entonces, tú recibes un documento del gobierno que te dice, a esta escuela le corresponde a su hijo ir, tienes que pagar esta cuota mensual porque los niños allá comen y todos los útiles escolares, todo, desde tijeras, pegamento, todo te lo entrega el gobierno. Te llega tu paquete en tu casa y te lo entrega, ¿no? Ok. Entonces... ¿Y eso incluye en los 950 pesos al mes? Ah, sí. Está genial. Sí, está súper bien. Pues son como $50 más o menos Exactamente. al mes. Está súper bien. Y te digo, y básicamente pagas tú esa cuota porque les dan los alimentos a los niños en la escuela. Claro. O sea, por ejemplo, el niño entra a la escuela tipo 8 de la mañana, a las 12 del día comen en la escuela, limpian en la escuela. Es algo que les sorprende mucho. Ellos limpian la... Sí. Sí, o sea, el sistema japonés, sí tratan de que los niños sean muy independientes, ¿no? Y el hecho de que ellos limpien ciertas zonas de la escuela, no es tampoco que los pongan a limpiar a los pobres niños toda la escuela, ¿no? Obviamente tienen personas dedicadas a la limpieza, pero es parte de la educación de los niños para que aprendan a cuidar, ¿no? Es por eso que Japón es un país que mucha gente se sorprende, ¿no? Por su cultura de la limpieza o de que todos levantan su basura, que no se ve tanta basura en la calle, pero es que eso se los enseñan desde la escuela, ¿no? Entonces ellos se van a la escuela, comen ahí, limpian, les dan muchas actividades, aunque sea escuela de gobierno, les enseñan música, les enseñan arte, les enseñan un poco de inglés. O sea, para mí el sistema educativo en Japón ha sido una maravilla. Órale. Sí. ¿Dirías que es rígido, como según el estereotipo que muchos tenemos de Japón? ¿O? No, yo siento que no. Yo siento que eso también es... Mira... bueno, yo lo entiendo en esa parte porque yo siendo mexicana, también al principio, también me parecía un sistema rudo para los niños, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, los niños en verano, que son vacaciones, les dejan tarea en Japón. Y no les dejan tarea así de que, ay, poquita, no. Es como tarea del diario, ¿no? Y aparte les dejan un diario de que todas tus vacaciones... Desde que despiertas hasta que anocheces tienes que tener tu calendario de a qué hora vas a desayunar, a qué hora vas a estudiar, a qué hora vas a ayudar a tu mamá con los deberes, a qué hora... Entonces mucha gente dice que los niños en Japón pues tienen una vida escolar muy dura o muy difícil siendo niños. Y una cosa que me han dicho mucho los japoneses y que lo he visto, porque yo lo veo con mis hijos juegan, mis hijos tienen mucho tiempo para jugar videojuegos, para compartir con los amigos. Entonces, como me dicen en Japón, ¿no? Las vacaciones de verano es un día, no sé, de 24 horas, 8 duermes, ¿no? Y de ahí tienes muchas horas. Con 1 hora diaria que tu hijo estudie, no le va a quitar nada. Al contrario. Entonces, eso es el sistema educativo en Japón. De que del diario, aunque sea 1 hora, no te están diciendo que el niño esté estudiando 14 horas, ¿no? Te dicen 1 hora, pero constante. Es muy importante, constante, ¿no? Y por eso es que la gente dice, ay, no, pobres niños japoneses, es que ni en el verano, ¿no? Es que todos los días estudiando. Pero si ves la potencia que es Japón... Pues sí. Te das cuenta. De algún lado viene, pues, ¿no? Exactamente, sí. exactamente.
¿Cómo les inculcan, como por ejemplo en la escuela, valores y jerarquía? ¿O se les inculca esto a los niños? ¿O es como más sutil, digamos? Por ejemplo, de respeto hacia los profesores. Ah, sí, en cuestión de respeto, sí. Sí. Sí, por ejemplo, yo he visto que hay campañas de que hacen de repente en la escuela, ¿no? Que esta semana va a ser la campaña del saludo, ¿no? Uh-huh. Y hacen actividades de que les enseñan, ¿no? Que si vas a la escuela caminando, como van en grupito caminando, hay ciertos voluntarios que los cuidan, ¿no? Al cruzar la calle. Uh-huh. Entonces, si tú ves a esa persona, saludar, ¿no? Que buenos días, buenas tardes, que llegas a la escuela y el saludo. Entonces, es una semana como enseñar saludos, ¿no? Uh-huh. Y luego otra semana para enseñarles sobre, por ejemplo, el bullying escolar, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se puede hacer, lo que no se debe hacer. Tampoco es tan rígido como mucha gente dice, es que los niños en Japón están en otro nivel porque uh-huh. los educan. No, son niños. O sea, sí les enseñan, pero de una manera como niños, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, sí es como algo constante de todos los días. Por ejemplo, una diferencia que yo sí noto es que en Japón todo va como, ¿cómo te diré? Por ejemplo, los niños en la escuela tienen como ya su horario establecido, ¿no? Uh-huh. De que llegas a la escuela, de tal hora a tal hora, la reunión mañanera, ¿no? Porque dentro del grupo de los niños tienen como su jefe por el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos mismos hacen su agenda, ¿no? A ver, el día de hoy a mí me toca el área de la cocina, a ti te toca el área de limpiar los bancos, a ti te toca el saludo, a ti te toca... Entonces van muy programados, eso sí, por horarios, ¿no? Y yo siento que eso es lo que los ayuda a ser ordenados. Claro. Pero dándoles su espacio sabiendo que son niños y que se equivocan, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Una cosa que, por ejemplo, aquí me sorprendió muchísimo cuando estudié y fue la primera vez que realmente fuera de Europa, porque, bueno, antes estuve en España donde sentí que también, pues, había una relación profesor-estudiante, pues, más formal, digamos. En Alemania también es súper formal, sí. ¿no? Hay excepciones, pero normalmente es súper formal. Como me sorprendí, como que aquí en México, por ejemplo, que... Luego parecía como que algunos profes querían ser súper los compas de los estudiantes. Sí. Les hablaban con su nombre, no con su apellido y señor X, uh-huh. XY, ¿no? Ahí dije, o sea, ¿qué onda con eso, no? Sí. Parece que son compañeros en vez de como profesores. Sí, bueno, eso en Japón sí es muy marcado. Sí. Ahí sí, porque incluso en las escuelas también tienen su... no sé si has escuchado la palabra senpai, no sé, para todos los que ven anime, que luego dicen, mi senpai. O sea, uh-huh. senpai significa mi superior, uh-huh. porque los grados más arriba tienes... tu jerarquía de respeto, okay, ¿no? Yeah. Los profesores, el director, los profesores y tu senpai, que son tus compañeros, pero de grados más arriba. Eso sí es muy marcado en Japón, el respeto, eso sí. No, o sea, sí los profesores son accesibles cuando hay que serlo, pero en temas escolares ahí sí. Hay mucha disciplina. Eso sí siento que hay muy disciplina. Es muy diferente aquí en México también. Sí, ¿no? Y sobre todo como les hablaban y así, dije como, ok, está sí. Interesante, ¿no? Y fíjate que ahorita, por ejemplo, yo te comento que yo vivía en un pueblito en el norte de Japón. Y sí. ahorita nos acabamos de mudar a una zona más al sur que se le llama Kansai, en Japón. Y esa zona tiene un dialecto diferente. Uh-huh. Entonces, algo que hemos notado ahorita, que mi hijo empezó ahorita la secundaria, uh-huh. es que en esa zona al hablar un dialecto es como un dialecto más relajado, como uh-huh. que incluso la forma de hablar es un japonés, incluso yo no lo entiendo a veces y es más como golpeado, ¿no? Yeah. Y entonces el problema que están teniendo los profesores y que nos lo acaban de comentar es eso, de que no quieren que los niños hablen ese dialecto porque se escucha muy informal, ¿no? Yeah. Es como, ¡hey, profe! Es como así, ¿no? Y no. Aquí se dice profesor, señor profesor, sí. ¿no? Entonces es lo que están inculcando mucho en Japón. Se están concentrando mucho en la educación de los niños, ¿no? En ese tema. ¿Cómo viviste cuando vivían en el norte el tema del clima, los inviernos, muy etcétera? Difícil también. Pues yo vengo de la costa de Veracruz y bueno, hace rato comentábamos, uh-huh. o sea, por ejemplo, yo le preguntaba cosas como de Alemania, uh-huh. ¿no? Del clima y me decías del invierno y yo le decía que lo entendía muy bien, sí. porque en el norte de Japón también, la ciudad donde yo vivía nevaba mucho. Sí. Entonces el invierno era muy largo. Comienza, no sé, tipo
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En junio apenas empezamos a sentir un poquito de sol y el verano dura muy poco. Y ahí otra vez empieza el invierno, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil estar. Es un reto, ¿no? El hecho de que no sé a ti en Alemania si te pasaba, porque, por ejemplo, yo, llegaba a noviembre, bien. Diciembre me daba para arriba porque Navidad. Fiestas decembrinas, Sí, Navidad, sí. ¿no? Enero, pues bueno, ahí vamos. En febrero yo ya. Sí. Así, Sí, en justo picada. febrero es el punto muerto. Febrero, marzo, Sí, no. abril, ya era como que me levantaba por inercia, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Sí. Sí, sobre todo es como engañoso porque piensas como noviembre, dicen, bueno, está bonito, los mercados navideños, ¿no? Pero todavía te esperan 3 meses Sí. de oscuridad sobre Oscuridad, todo. sí, ¿no? No sé en Alemania cómo sea el horario. Por ejemplo, en Japón, en invierno, a las 4 de la tarde ya está de noche. Ya oscurece. Sí, en mi pueblo justamente ahora que fuimos, en noviembre grabábamos a las 4 y ya era sunset, ¿no? Sí. O sea, puesto de sol. O sea, cuando Sí. baja puesto de sol. La puesta del sol. Sí, allá también en Japón así. En invierno a las 4 de la tarde ya está oscuro, a las 5 ya aparecen las 8 de la noche. Sí. Y es como que el día dura muy poquito y amanece un poquito más tarde, ¿no? En verano dura poco, es lo malo, pero es diferente. No sé, allá en verano a las 4:30 de la mañana ya está súper claro y los días son más largos. Entonces como que te da el levantón de energía y de repente ya empiezas otra vez, ¿no? Sí. Ahora que hablaste también de tus compañeros latinos en Japón, ¿qué dirías que son como los top así choques culturales, los top traumas de latinos en Japón? Sí, pues lo que más A todos. a todos es las reglas. Ya. Nosotros decimos son muy kibishi. Kibishi significa duros con las reglas, ¿no? Lo mismo le dicen de mis paisanos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque, o sea, nosotros estamos en un país acostumbrados a que sí tenemos reglas, pero si te las saltas de vez en cuando, pues no pasa nada. O sea, modificamos un poco la regla. exactamente, vivimos más relajados, ¿no? Sí, es verdad. Oiga, jefe, haga paro. No es porque hable mal de México, no, Sí, yo sí. lo amo, es mi Sí, país. ya sé. Y por eso, ¿no? Porque aquí es como más relajado todo. Entonces de repente llegas a un país donde aquí no hagas ruido. Ya. Aquí no hagas esto, aquí no lo otro, aquí guarde silencio, aquí trata de respeto, aquí la gente no te va a tratar igual, aquí no toques a nadie, aquí no saludes así. Entonces yo creo que para los latinos que vivimos en Japón, ese es un shock cultural muy grande, ¿no? Que para todo hay reglas y para todo hay un procedimiento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí le platicaba apenas a mi esposo, porque ahorita donde nos estamos quedando, en las mañanas pasa el camioncito de que se acepta fierro viejo. Se vende. Sí. Bueno, entonces Algo de fierro viejo. Exactamente, ¿no? No se compra, pero no. Ajá, ya se compra, ¿no? Entonces me decía mi esposo, ¿y eso qué es, no? Y yo le digo, mira, es que aquí en México, cuando no necesitas algo, tú lo sacas allá abajo y va a haber alguien que se lo va a llevar. O sea, no hay tanta complicación. Sí. Hasta te pagan, poquito, pero sí te pagan. Exactamente. Y en Japón no. O sea, en Japón para tirar, no sé, si tienes una cámara, por ejemplo, y dices tú, la quiero tirar a la basura, no es que voy al bote de la basura y la tiro. No, hay todo un sistema para tirar esa cámara a la basura, ¿no? Que hay ciertos días o que tienes que comprar una etiqueta especial porque son eléctricos o a veces tienes que pagar para poder tirarla a la basura. Entonces, para todo hay reglas, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, yo le decía a mi esposo, es que se rompió, no sé, el mueble, ¿no? Vienes aquí en México y contratas a un carpintero, oye, arréglamelo, ¿no? Y el japonés te dice, no, es que la mano de obra en Japón es muy cara. Entonces mejor lo tiramos a la basura y compramos uno nuevo. Entonces es como que siempre hay un no, ¿sabes? Tú quieres hacer algo y en Japón es no porque esto, no porque lo otro. No se puede. Aquí es más difícil. La palabra que les encanta a los japoneses es difícil. ¿Difícil? Difícil. ¿Cómo se dice difícil en japonés? Muskashi.
Muskashi. Así, les preguntas algo y te dicen, muskashi. Chotto muskashi. Aquí, sí, fácil. Y siento que para los latinos ese es el choque cultural más grande. Las reglas. El otro que se quejan mucho, que muchos latinos dicen que es difícil hacer amigos, pero pues obviamente yo creo que también es por la barrera del idioma. Si tú no sabes hablar japonés, no es que los japoneses no les guste hacer amigos, yo siento que incluso se portan mejor con los extranjeros que con sus propios connacionales. Pero pues también ellos son muy tímidos. Si ellos ven que tú no hablas japonés, se alejan, huyen. Pero no porque no te quieran, sino porque te tienen miedo a equivocarse, a quedar mal o que les preguntes algo y ellos no sepan. Entonces, lo que muchos latinos dicen que es muy difícil hacer amigos. También porque hay una cultura en Japón de leer el ambiente. Así te dicen, tienes que leer el ambiente. De que hay muchas personas que te tratan bien, pero no quiere decir que les caigas bien, sino que el japonés es muy educado, muy respetuoso. Entonces, delante te va a tratar bien. Ay, les vas a contar tú algo y te van a decir, ay, muy bien, ay, qué bueno, ay. Y por acá a lo mejor van a decir, ay, no, es extranjero. Sí. Pero eso también existe en todos lados. Sí. Es que, ¿sabes qué? Me cae muy mal. Sí. Pero yo siento que en Japón sí hay que tener mucho cuidado en ese tema. Y es algo que a mí también me costó mucho trabajo al principio. Y fíjate, a mí me costó agarrarle amor a Japón. Y eso es lo que le pasa a muchos extranjeros, que pasas por diferentes etapas del amor. Los extranjeros que van a Japón, primero es el enamoramiento. Llegan a Tokio, ven las grandes Ubers, las ciudades, las luces, el anime y todos aman Japón, ¿no? La limpieza, la seguridad, la tranquilidad, que puedes caminar hasta altas horas de la noche solo, entonces se enamoran. Y ya después, cuando se te pasa ese enamoramiento, que ya lo ves normal, ya es cuando te empieza a llegar como la soledad, ¿no? Y es cuando ya empiezan los latinos a decir, ay, es que estoy solo, es que nadie habla conmigo. Y a mí también me pasó eso. Entonces yo, por ejemplo, rápido yo entré en mi etapa de desenamoramiento de Japón. Yo me acuerdo que me sentía tan sola que llegué a odiarlo. Y también porque, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando yo quería salir, mi marido siempre me decía, primero la ropa, ¿no? Que te digo que me comentaba, ay, no, eso no. Entonces, desde ahí ya me sentía yo que me estaban imponiendo algo, ¿no? Y luego me decía, mira, si vas a ir a cierto lugar, mejor procura no hablar o no toques ciertos temas o mejor no hables. Y era así como que, ¿pero por qué, no? Y me explicaba él, ¿no? Es que yo sé que los mexicanos son muy abiertos en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes hacerte amigo de alguien súper rápido, ¿no? Incluso alguien que no conoces en la calle, le haces plática y ya te platica su vida, ¿no? Y en Japón esos son temas muy delicados. O sea, la persona no te habla de su intimidad. Entonces tú tienes que leer el ambiente para saber qué temas tratar y qué temas no. Por ejemplo, esa típica pregunta aquí que es súper común en México, ¿y la familia? ¿No? Ajá, sí. ¿Se hace en Japón? No. Incluso, ¿sabes? ¿Y la madre cómo está? ¿Cómo está su jefa? No. Y fíjate, es muy curioso y es algo que hasta la fecha a mí me cuesta trabajo entender porque, por ejemplo, mi hija tiene sus amigas de la escuela, ¿no? Y entonces de repente sus amiguitas vienen a casa porque mi hija ya se hizo como más mexicana, ¿no? Y ella dice, no, pues las invito a mi casa, ¿no? O luego yo le digo a mi hija, oye, ¿y tu amiga cuántos hermanos tiene? Ah, no sé. ¿Y con quién vive? ¿Con su mamá y su papá? No sé. Y yo, bueno, oye, ¿y en qué escuela estudió? Ah, ¿quién sabe? Y yo, bueno, si es tu amiga, ¿por qué no sabes esas cosas? Y mi hija, pues es que eso no se habla entre amigos. Y yo, pero ¿cómo no se va a hablar entre amigos si eso es lo que te hace agarrar confianza con alguien? Pero no, fíjate que es algo que no se toca en Japón. Incluso si tú vas a una casa japonesa, es algo también curioso de Japón, que cuando tú llegas a una casa familiar, los japoneses tienen su cuartito especial, ¿no? Preparado como la mesita del té, ¿no? Es como para recibir a los invitados. Y todas las casas en Japón tienen puertas, todas. No es como que en México que decimos, nos gusta la casa abierta porque se ve más amplia y entra más aire. No, allá cierran todos los espacios y cuando un japonés te invita a su casa, nada más puedes entrar a ese cuartito.
y te cierran todo lo demás. O sea, no te dejan que veas su casa, ¿no? Okay. Y están diseñadas así las casas japonesas para cubrir la intimidad de ellos, ¿no? Órale. Sí. Eso no sabía, está cañón. Sí. O sea, siento como que ya lo había visto tal vez en algunos videos y así, pero nunca me lo había planteado así de como que como son como persianas o como sí, que, son como, puertitas de madera corredizas. Sí, corredizas ya. Y siempre están cerradas, ¿no? Y tú entras, por ejemplo, yo ahora sí voy a casa de mi suegra. Y ahorita como ya llevo 20 años casada con mi esposo, pues sí, ya pasé del cuartito a la de noche y a la cocinita, pero ya la parte de arriba yo nunca he subido a casa de mi suegra. Yo no conozco más allá de, porque es hasta donde se me permite conocer, aún siendo familia, ¿no? Yeah. Y así es mucha gente, no les gusta abrir mucho su intimidad. Claro, cuida más sus espacios. Exactamente. Y aquí, pues sí, aquí es diferente, ¿no? Aquí llega de compa, como directamente va a la cocina. Sí. Igual agarra ahí como el frasco de cacahuates que está ahí. Sí. Pero, no, incluso llegas a la casa de alguien y dices, ay, pues dame el tour, ¿no? Sí. Porque quieres conocer todo, ¿no? Y en Ajá. Japón, no. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en ese tipo de situaciones. Y fíjate, otra cosa muy curiosa. Y te digo que yo como conocí a mi esposo aquí en México, yo recuerdo que yo le decía a él, le digo, mira, si quieres ser mi novio, ven a mi casa, te voy a presentar a mis papás. Y les dije, ay, pero ¿por qué, no? Yo le decía, bueno, es que como eres japonés, si yo ando de novia contigo y no le digo a mis papás, es fácil. Como vivía yo en Veracruz, en una ciudad pequeña, le digo, es muy fácil que la gente me vea contigo y le vaya a decir a mis papás, oye, vi a tu hija con un extranjero, ¿no? Entonces, antes de que haya malas lenguas, te voy a llevar a mi casa y te voy a presentar con mis papás, ¿no? De que eres mi novio y vamos a andar, pues, de novios, ¿no? Y mi esposo era así como que, no. Y le digo, ¿qué pasa? Y él me decía, no, es que en Japón nada más vas a la casa de la novia ya cuando te vas a casar. O sea, cuando andan de novio, los japoneses no van a casa de la novia. Nunca tienen contacto ni con la familia, ni con los padres. Ya cuando se van a casar es cuando lo presentas con tu familia. Antes. Sí. Un poquito antes. Un poquito antes. Pero puedes andar 5 o 6 años de novio y puedes no tener contacto con la familia. Y eso también para mí es muy extraño, ¿no? Claro. Porque parte de que él se haya enamorado de mí, fíjate, eso fue lo que a mi esposo más le gustó de mí, fue que cuando me conocí y le presenté a mi familia, como él dice, me enamoré de ti y también me enamoré de tu familia, ¿no? Y eso fue lo que le hizo de que, no, pues nunca había sentido esto, ¿no? Porque aquí a mi esposo era de que, ay, te invitamos ahora al cumpleaños de mi hermano, ¿no? Y ahora el cumpleaños del papá, y ahora que la reunión familiar de no sé qué, ¿no? Y en Japón eso no pasa, no. Y no dan como el visto bueno, digamos, la familia, da igual si es de la novia o del novio, como que no piden como un poco pues sí, el derecho de poder influir por lo menos en la decisión, o no es eso no es costumbre en Japón. Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia, porque no quiero generalizar, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, mi suegra, de donde ellos son, que es un pueblito más chiquito, te digo que es un Japón más tradicional. Entonces ahí dan el visto bueno en el sentido de que, no en el momento que ya tienes la novia, sino antes. Por ejemplo, mi suegra es de que si vas a andar con alguien tienes que ver a la familia. Ok. Que no venga de una familia disfuncional o que no venga de una familia con... En Japón suele haber muchas como sectas religiosas que pues no le dicen sectas como tal, ¿no? Pero sí hay como mucho tipo de religiones que te piden dinero, cosas así, ¿no? Entonces... Eso también es súper curioso, Sí, ¿no? sí, pasa mucho en Japón también. Entonces, por ejemplo, la regla es así como que fíjate su familia, que no venga de una familia disfuncional, que los papás sea una familia normal, ¿no? Entonces, como que eso sí lo enseñan los padres, ¿no? Y ya cuando lo presentas, pues... no sé si pueden influir mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi esposo, como ha sido como más rebelde, él siempre desde chico llegó y le dijo a su mamá, me voy a casar con una mexicana. Y su mamá fue así de que, no,
¿cómo crees que te vas a casar? ¿No? ¿Cómo? Y él dijo, yo nada más te vengo a avisar, no te vengo a pedir permiso, ¿no? Pero hasta eso, mi suegra siempre me trató bien. Yo creo que al principio también por eso ella puso como un poco de distancia conmigo, porque ella fue como que no me conocía y tenía cierta desconfianza de que esta extranjera va a causar problemas en la familia, ¿no? Porque como extranjera va a querer ayuda para todo, ¿sabes? Claro. Y eso era también algo que me platicaba mi esposo, ¿no? Entonces yo, como mexicana orgullosa, que dije yo, no, las mexicanas podemos con todo, ¿no? Yo no voy a pedir ayuda, yo voy a demostrar que yo vengo de México y que soy una mujer trabajadora, ¿no? Que no necesito de nadie, ¿no? Y eso me ayudó mucho en el tema familiar también, con mi familia japonesa, ¿no? Como hace 20 años, ¿no? Sí. Llegaste ahí. Como, pues se podría decir, como con un sueño de, no sé, conocer, pues sí, también de aventura, tal vez, de lo desconocido. Ahora, 20 años después, como que dirías, claro, has creado una familia, pero ¿qué más has ganado? Sí, bueno, Japón me ha dado muchas cosas. Mira, lo que más he ganado ha sido fortaleza. Uh-huh. Ahorita Japón me enseñó a estar sola, ¿no? Era algo que... Lo que los mexicanos en general, bueno, si creemos, ¿cómo se llama? El laberinto de la paz, era... ¿Cómo se llamaba? ¿El Octavio Paz? ¿Era Octavio Paz? Sí. Como describía, ¿no? Como mexicano siempre en grupo. Exactamente. A mí me enseñó a estar sola. Uh-huh. A disfrutar esa soledad, ¿no? Porque no tuve de otra, ¿no? Entonces ahorita, ya viendo el pasar del tiempo, fíjate, yo todavía hasta hace como 10 años, todavía mi sueño era regresar a México. Uh-huh. Porque obviamente, mira, yo cuando vengo a México, y fíjate, es lo que más extraño siempre, y es lo que siempre digo yo, más que nada por la familia, ¿no? Por el significado de la familia. Y ahora que tengo hijos, lo que me da tristeza estando en Japón es ver todo lo que mis hijos se pierden, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veo a mis otros sobrinos que con los abuelos, que con los tíos, que el cumpleaños, que la Navidad, ¿no? Y mis hijos allá solitos, ¿no? Sin vivir todo eso, ¿no? Y entonces eso sí es lo que me da un poco de tristeza. Pero pues ahorita, hace 10 años todavía decía yo, me quiero regresar a México, ¿no? Quiero estar con mi familia, Y ahorita, como ya estoy más adaptada y me ha dado esa fortaleza, entonces ahorita ya veo las cosas de diferente manera, ¿no? Una, porque tengo mis hijos, que yo creo que como han sido criados en Japón, yo creo que su vida está adaptada a Japón. Les encanta venir a México, pero ellos en sí ya su vida está hecha en Japón. Y yo lo que sí le he dicho a mi familia es, yo voy a estar donde están mis hijos, porque yo ya sé lo difícil que es estar lejos de tus padres, de tu familia. Entonces, Japón me ha dado muchas cosas muy bonitas. Una, la fortaleza. Me ha dado, como mexicana, he aprendido muchas cosas de Japón, cosas buenas, ¿no? Como la organización o el silencio. O sí, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, los mexicanos tenemos mucho que aprenderle a los japoneses y los japoneses mucho viceversa. Y viceversa. Sí. Yo siento que la perfección sería como una mezcla, ¿sabes? Lo mismo digo siempre igual ahí el triángulo, ¿no? Alemania, Japón y México. Sí. Debería de haber un intermedio, ¿no? Ahí, sí. ¿no? Sí. De esa rigidez, ese orden, ¿no? Sí. Que no llevarlo a esos extremos, ¿no? Un poco de flexibilidad. Exactamente. Cuando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que agradezco ahorita de Japón, por ejemplo, es que mis hijos pueden salir a ciertas horas de la noche y no estoy preocupada por ellos, ¿no? Sí. O sea, es lo que me gusta de Japón, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estoy en México y llevo un mes y digo yo, ya me voy a ir y extraño mucho también México, ¿no? Ver a mis hijos en México para mí ha sido una joya. O sea, mis hijos se transforman también. En Japón son japoneses y en México se transforman ellos. Y tú los ves aquí abrazando a toda la familia y dando besos. Y yo en mi casa he tratado de educarlos como a la manera mexicana. Un acuerdo que tuvimos mi esposo y yo, ya después de casados, fue como que, a ver, bueno, ya entendí que tu cultura es así, que tú quieres que yo me comporte así, que me vista así, que...
ok, de la puerta de la casa para afuera, voy a hacer lo más japonesa que tú quieras. Me voy a adaptar al país. Pero de la puerta de mi casa para adentro, es a mi manera. Y entonces ese es el acuerdo en el que llegamos. Órale. Entonces, adentro de mi casa, de mi núcleo familiar, yo a mis hijos, por ejemplo, sí los educo dándoles besos, dándoles abrazos. Con mi esposo, por ejemplo, yo lo abrazo, yo lo beso. Es cosa que en Japón no vas a ver dentro de una familia, Sí, ¿no? sí. Incluso yo a veces le pregunto a mi hija, oye, ¿qué se siente tener una mamá mexicana y no una mamá japonesa? Y ella me dice, es que mamá, esas cosas para mí ya son normal. Para mí no es raro ver que tú le des un beso a mi papá porque es el día a día que vivimos, ¿no? Dice, entonces yo ya no sé diferenciar una mamá mexicana de una japonesa, ¿no? Y es lo que ellos siempre me comentan, ¿no? Entonces, es una mezcla muy divertida en casa. Y yo creo que por eso a mucha gente le gusta ver mis videos de YouTube. Porque es como que la sociedad es una y dentro de mi casa es otra y como la mexicana está dando Es una buena ahí. fusión, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, y como jarocha en Japón, ¿cómo lo llevas con la comida? Bien, ¿Sí? muy bien. Sí. Cuando recién llegué a Japón, ay no, sufrí mucho también en el tema de la comida. Tan solo... Pero mariscos sí también hay. Sí, fíjate, un chiste que mi mamá siempre cuenta y nos reímos mucho, es porque antes de casarme, pues yo tenía 20 años, yo trabajaba, estudiaba y obviamente yo nunca en mi vida me había metido en la cocina, ¿no? Y mi mamá me decía, ay, ¿y te vas a casar y no sabes ni hacerte un huevo? Y me decía mi mamá, pero bueno, qué bueno que te estás casando con un japonés. Y yo, ¿por qué? Porque allá nada más le pones el pescado crudo y ya con eso se, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, llegar a Japón y ver que el pescado crudo, el sushi, que no es como el sushi que comen aquí en México, ¿no? El sushi, por ejemplo, a mí cuando yo llegué, por ejemplo, el sabor de las algas era muy fuerte. También para mí, le decía yo a mi esposo, es que siento que estoy tomando agua de acuario. Y me decía, ¿y cuándo has probado el agua de acuario? Le digo, nunca, pero lo que huele así sabe, ¿no? Entonces, el adaptarme a la comida fue difícil. Incluso comen carne de caballo cruda también. ¿Carne de caballo cruda? Sí. Órale. ¿Y sabes qué es lo peor? Que está rica. Oh. Sí me puedo imaginar. La salami... o sea, como salami, ¿no? Aquí también se vende en los supermercados. Sí. Se dice que antes era de carne de caballo. De carne de caballo, sí. Como la también. original salami es de eso. Pues yo creo que también. Entonces hay mucha comida que yo cuando llegué a Japón no me gustaba. No, yo creo que después de los 2 años ya fue como que mi paladar se fue adaptando, ¿no? Claro. Imagínate, yo llegué a Japón y te digo que luego quedé embarazada y a mí embarazada se me antojaba que los elotes, que los tacos, que los tamales. Y allá en Japón no había nada de eso. Sí. Incluso una anécdota muy curiosa es que allá en Japón hay unos panes que se les llama el melón pan. Y haz de cuenta que es una concha mexicana, así igualito. Ok. Pero tienen un saborcito diferente. No tan así como melón, pero sí, un poquito, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez yo estaba embarazada y tenía hambre porque nada me caía de la comida japonesa. Y vi una panadería a lo lejos y dije yo... ¡Una concha! ¡Una concha! Y me fui y me compré como 4. Yo ansiosa llegando a mi casa, que le muerdo. ¡Ay, no! Todavía es como dice mi esposo, pero sabe rico. Le digo, no, en su momento a mí el pan sabor melón era rarísimo, ¿no? Sí, como, no sé si está raro. En México no hay nada parecido, ¿sí? No creo. No. Pan sabor melón. O sea, igual comentan abajo, pero nunca había probado algo así, ¿no? Sí, entonces fue muy raro también. Entonces en el tema de la comida me costó mucho, mucho también. Pero ahorita ya después de 20 años me encanta la comida japonesa. Como absolutamente de todo. Yo creo que ahorita no hay algo que yo diga no. Aparte porque yo desde que viví aquí en México no soy... de esas personas de que, ay, es que yo no como esto, no como lo otro, no. Siempre he sido de buen comer, entonces en el tema de la comida estoy muy bien adaptada. ¿Y en casa también hacen como fusiones de comida? Sí, o sea, sí, trato. Obviamente no tan seguido. Yo, por ejemplo, hago comida mexicana,
No tan seguido como me gustaría porque conseguir ingredientes mexicanos en Japón está difícil o son muy caros, que ahorita actualmente ya por internet uno afortunadamente ya consigue más ingredientes. Pero por ejemplo, yo vengo aquí a México y ahorita llevo 2 maletas llenas de productos mexicanos, ¿no? Que mis chiles, que todo para poder preparar comida mexicana, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí hacemos fusión ahí en casa unos días, comida. Generalmente es japonesa y de vez en cuando para los antojos la comida mexicana. Sí. Lo que yo he visto respecto al picante, o sea, claro, donde los mexicanos creo que son como top del mundo, pero lo que sí les cuesta es el wasabi. A muchos, porque sí pica diferente y luego como pica acá y acá. Sí, ¿tú puedes comerlo? Sí, puedo comerlo, pero sí también me causa eso de... Es que en Alemania tenemos algo parecido como la mostaza que tenemos. Pica es verdad. parecido. Pica parecido. Entonces es como más aquí y acá, ¿no? Sí, incluso he probado la salchicha alemana con la mostaza esa que le ponen y tienen como un tipo también como encurtido que es parecido como al jengibre, ¿no? Dices el Schukrut, el Sauerkraut, la col agria. Sí, ¿Te refieres a esa que es fermentada? Sí, fermentada. Sí, es muy buena. Sí, yo siento eso muy parecido al jengibre japonés, que también mucha gente en México le cuesta trabajo el jengibre, ¿no? Comer el jengibre, pero sí el wasabi les cuesta mucho. A mí me encanta, pero obviamente al principio tampoco. Yo cuando llegué a Japón no podía ni con el pescado crudo ni con el wasabi, ¿no? Pero fíjate que ni los niños en Japón consumen wasabi tampoco. Yo creo que cuando uno llega al país extranjero tiene lengua de niño. O sea, todo lo que los niños de chiquito no pueden, pues tú tampoco, ya conforme vas haciéndote adulto, vas adquiriendo nuevos gustos, ¿no? Bueno, aquí hay excepción, ¿eh? México, creo que es, o sea, como esos dulces que aquí los niños comen, no manches. Bueno, sí. Aquí en México sí, con los dulces desde chiquitos, ¿no? Sí. Esa cañón de pulparindo y... Bueno, es que en Alemania tampoco comen picante, ¿verdad? No mucho. Y el único que realmente comemos es mostaza. ¿no? Ok. A mi padre le picaba curry. El curry también. Es delicioso. Ya, obviamente ya le dije, oye, jefe, ¿no? Hay que practicar. Sí. Pero fíjate que hay muchos niños en México que comen picante en los dulces. Pero te dicen, yo como picante, pero nada más de las papitas. Y no en la comida. Sí. Obviamente porque es diferente, ¿no? Sí. Pero aquí los niños sí. Mis hijos sí no pueden con eso, con el picante. No, mi hija más grande ya le está agarrando el amor. Ahorita ya anda que con su tajín, que su Valentina. Pero mi hijo chiquito no, todavía no. Sí, poco a poco. Hay que crear el gusto, ¿no? Exactamente. Eso pasa con el wasabi también. Es agarrar el gusto y el picante es diferente. Te pica, como dices aquí, ¿no? Se te viene aquí y aquí al cerebro, luego, ¿no? Ándale. Como que se te viene así, explota hacia arriba, ¿no? Sí. Ruth, ahora, ¿cuánto tiempo les queda más acá en México? Ya muy poquito. Estamos a unos días de irnos. Ya estamos en las últimas semanitas y ya nos regresamos a Japón. Ya dijiste que, bueno, ya te adaptaste súper ahí. Sí. Como que incluso que ya hay hasta como te sientes en casa, se podría decir. Sí. Como que aprendiste cómo estar sola, como te enseñó muchas cosas Japón. Pero ¿qué es lo que más extrañas allá? De acá, obviamente familia, eso es evidente. La familia, sí. Lo que todos decimos los mexicanos, la familia... La comida, no, y también la algarabía, ¿no? Mexicana. Por ejemplo, yo extraño mucho de que ahorita que estamos en México, que si me subo a un taxi, el taxista me hace plática, que si estoy en la calle, de repente una señora me empieza a hacer plática. Y fíjate que me ha costado también un poco, fue un choque cultural, porque aunque sí vengo a México, pero no tan seguido como me gustaría. Por ejemplo, ahorita la última vez que vine fue hace 3 años. Entonces, como estoy acostumbrada a que los japoneses no te hacen plática, cuando de repente la señora de al lado me empieza a preguntar cosas, yo, ¿es conmigo? ¿Es conmigo? Y sí, se siente muy bonito. Y ¿sabes qué es algo muy bonito que me estoy llevando? Fíjate que mi esposo, nos casamos hace 20 años y él nada más vino, o sea, vivió aquí un tiempo en México y cuando nos casamos vino para la boda y después de ahí volvió a regresar hace 8 años, pero estuvo como
4 días a lo mucho. Entonces ahorita es la primera vez que él está disfrutando México, casi un mes y piquito. Y me he llevado una grata sorpresa verlo a él interactuar con mi familia, porque él se va enamorado de México. Mira, no es por ventanearlo, pero incluso con la familia llora y llora y llora, porque él dice que nunca se había sentido tan amado como con esta familia mexicana, ¿no? Y es algo muy bonito, y creo que eso es lo que más voy a extrañar también. Claro. Lo que más extraño es ver a mis hijos y a mi esposo en México. Ya. Porque son completamente diferentes, se transforman. Está cañón, ¿no? Como cambiar Sí. el chip, como El dijiste chip. en el comienzo del podcast, ¿no? Exactamente, sí. Y ahorita también me da gusto que mi esposo haya venido, porque haz de cuenta que cuando yo venía con mis niños iban con otro chip, ¿no? Incluso me decían, mamá, regresando vamos a hablar puro español y ahora queremos comida mexicana, ¿y sabes? Sí. Bien motivados, ¿no? Y llegaban a Japón y obviamente en casa con el papá japonés que no vino al viaje, como Yeah. que él trae otro chip, ya. Yeah. Y entran a la escuela y ya regresamos a nuestra rutina japonesa, ¿no? Entonces ahora que el papá está con nosotros también, vamos a ver el regreso a casa, si el chip les sigue allá o se dejan otra vez influenciar por la cultura, no sé, muy interesante ver eso regresando a casa. Cómo van a ser, sí, los choques culturales a la inversa después, ¿no? Exactamente, también. ¿Cómo les ha ido con la comida no japonesa? ¿Y Ok. qué dicen de la comida japonesa acá? Sí, bueno, con la comida mexicana, bien. Hasta a mí me ha ido bien, porque algo que sí tengo que decir mucho es que las veces que venimos a México, siempre la primera semana nos da un dolor de barriga. Yo creo que es el cambio de agua Sí. y la adaptación, pero esta ocasión súper bien. Y, por ejemplo, a mis hijos, como te digo, que de repente sí les doy comida mexicana y aman los tacos. ¿Qué extranjero no ama los tacos? Claro. Entonces mis hijos aman los tacos, ¿no? Entonces aquí cuando ya empiezan así de que, ay, que algo con picante que no pueden, tacos, es la salvación, ¿no? Y mi esposo muy bien, muy adaptado, le ha gustado absolutamente todo. Lo tenemos a pura vitamina T y M, tacos, tortillas, masa. Entonces incluso ya ahorita ya vamos ya más infladitos, pero muy bien. Y precisamente esta semana hemos estado comiendo comida japonesa aquí en México y nos Órale. ha sorprendido, ¿eh? ¿Sí? Nos ha sorprendido porque muy rica, el sashimi delicioso, cosa que no me esperaba, la verdad. Y muy rica la comida. Sí, hay muy buenos restaurantes aquí en México. Me ha sorprendido cómo... La verdad que sí, ¿eh? Sí. O sea, yo nunca he estado en Japón. En Japón, Pero- tienes que ir a visitarnos próximamente. Con gusto. Pero sí, yo siento como, sí, o sea, si yo lo comparo de acá versus, por ejemplo, en mi país, sí hay mucha diferencia. Sí, obviamente sí hay un toque de diferencia, pero muy rica la comida. Muy o sea, bien. me ha sorprendido gratamente. Sí, la Muy verdad bien. que sí. Muy buenos restaurantes. Bueno, aquí en Ciudad de México, Claro. ¿no? Que es la capital más Ajá. grande, hay mucha variedad y hay muchos restaurantes. Siento que hay mucha fascinación por Japón últimamente, Sí, ¿no? sí, Aquí sí. en la ciudad también. En todos los aspectos, ¿no? Cultura pop, comida, Sí. bueno, viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho mexicano viajando a Japón también. Es el boom ahorita. Aprovechen, está más barato el yen devaluado. Vayan a Japón. ¿Qué ruta recomiendas para ir? Sí, hay vuelo directo. ¿Del DF? De la Ciudad de Ok. México, de la Ciudad de México al aeropuerto de Narita, que está Ya. muy cerca de Tokio, entonces no hay pierde, está Ya. súper bien, sí. Eso sí, los vuelos después de pandemia han subido mucho de costo, pero con la devaluación del yen siento que para el mexicano, pues estaba comentando hace poco, siento que México... los precios ahorita son muy elevados. Yo he sentido la diferencia. Entonces siento que si van a Japón, más o menos, Ya. ajá, es igual, Sí. siento. Dicen que es por culpa de los extranjeros como yo. La gentrificación. Sí, sí, sí. ¿Cómo sentiste ver a tu amigo Riken, que también ya estuvo aquí en el podcast? Riken, mexicano, que vivió creo que 3 años en Japón Sí. y ahora está otra vez de regreso acá. ¿Cómo sentiste verlo después de Sí, mucho bueno, tiempo? pues obviamente para mí, como es mi amigo, estuvimos compartiendo muchos años en México, perdón, en Japón. Entonces, verlo aquí en México fue como que, ¿sabes? Regresar a esa parte de que, estoy en casa con alguien conocido.
Pero ha sido muy curioso también porque también platicando con él precisamente de lo que platicó contigo en el podcast de los choques culturales, platicar que sí ha extrañado Japón y todo eso, pero ha sido muy bonito y lo he disfrutado mucho. Fue nuestro guía turístico por aquí. Ahora, no, es excelente guía turístico. Él me dio el mejor tour. Me enseñó unas tipo cantinas de ¿Sí? pulquerías en el centro que nunca había conocido. Sí, conoce mucho la ciudad. Sí, muchísimo. Y sí, incluso estuvimos platicando, sobre todo por él, ¿no? Porque se vino a vivir a México hace ya como 3 años y es como que, a ver, el choque cultural, la inversa. No, sí está ¿Ya cañón. estás adaptado o no? Y lo que nos platicó es que sí y no, sí, porque Sí. es mexicano y no porque ya 13 años es toda una vida, Sí, ¿no? sí. Viviendo en otra cultura. Llegas y todo cambió. Todo cambia, sí. Porque incluso el irte a vivir a un país extranjero te cambia. O Sí. sea, aunque tú no quieras, te cambia tu forma de ver la vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. ¿No has sentido todo eso también? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, cuando yo regreso a Alemania, nunca lo veo igual, ¿no? Y pues sí, y el hecho, incluso como tienen la teoría, ¿no? De que cuando tú vives en un otro lado con otro idioma, incluso como tú adoptas como otro tipo de personalidad, como si Sí. tuviéramos una personalidad múltiple un poco. Sí. ¿Y no te sucede que después de tanto tiempo fuera de casa es como que no te sientes ni de aquí ni de allá? Así. Sí. Sí, ¿no? Sí. Es como que muy común, creo. Porque, por ejemplo, yo estoy en Japón y extraño mucho México. Y no me siento, obviamente, japonesa, ¿no? Yo siempre me siento la extranjera en Japón, aunque lleve 20 años. Y llego a México y sí, soy mexicana y estoy más a gusto, pero sí una parte de mí extraña también Japón, ¿no? De que, Sí. ay, mi casa, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. bien o mal, en Japón tengo mi casa, ¿no? Claro. Sí, aquí llego a casa de mis familiares Claro. o de mis papás y es regresar a mi casa. Entonces sí es como muy curioso esa parte de que no soy ni de aquí ni de allá y de dónde soy, ya no sé. ¿Cuánto tiempo tardaste en hablar un poquito de japonés? Creo que como te lo comentaba en el podcast, Ajá. que los primeros, por ejemplo, 3, 4 años, la verdad no tenía interés en el idioma, Ya. porque en ese momento no estaba yo muy feliz en Japón, por así decirlo. Entonces, como a los 4 años, yo creo, fue que ya, incluso mi oído ya estaba preparado para el idioma, porque lo que pasa generalmente con un idioma es que cuando lo escuchas por primera vez, no sé si Yeah. te pasó que no puedes ni repetirlo, Yeah, ¿no? Entonces vas acostumbrando el oído y yo siento que ya después de los 4 años ya fue cuando ya empecé a soltarme en el idioma, ¿no? Algunas palabras, más frases, más Sí. entiendes más cosas. Sí, porque hasta antes de los 4 años, pues era lo normal, ¿no? Que buenos días, que gracias, que adiós. Y no salía de eso. Y ya después de 4 años la necesidad, ¿no? Básicamente me hizo aprender más del idioma. Preguntan en el chat si no quisieras construir aquí una casita en México para el retiro, para el futuro, para en algún momento tal vez volver. ¿A quién no le gustaría comprarse una casita en otra parte del mundo? ¿A poco no? Sí. Yo, claro, si se me da la economía, claro que me encantaría. Sí, fíjate que sí es algo que también hemos estado pensando. Como te comentaba en el podcast también, a lo mejor no para venirme a vivir definitivamente, pero sí para poder venir más seguido, ¿no? Porque ahorita, como te digo, estamos de aquí a allá, soy de los 2 bandos, entonces como un lugar fijo, ¿no? Pero sí me encantaría tener un lugarcito, en un ranchito aquí en México. ¿En un rancho o playa? Ay, no sé ya, porque primero me quejo por el clima, que el frío. Pero estos últimos días que estuvimos en Veracruz, el calor estaba... No, sí está cabrón. No, mira, una casita como en Querétaro, en San Miguel de Allende, muy tranquilito, fresco el clima. Yeah. No sé. ¿Qué diferencias hay entre el norte y el sur de Japón? La principal, el clima, la comida y la gente también es muy diferente. En el norte son menos amigables, por así decirlo, son como más... marcan límites. Y en el sur, fíjate, curiosamente,
hay una parte del sur, la ciudad de Osaka, no sé si tú la has escuchado, que incluso dicen que los de Osaka son los latinos de Japón. ¡Órale! Y sí, y ahora que o sea, ellos sí hacen un ruido a veces. No, incluso si tú vas a Osaka ves la diferencia, ¿no? Sí. Las calles más ruidosas, ahí sí ves basura, ahí sí más algarabía, hay mucho extranjero, mucho turismo también. Y sí, la gente suele ser mucho más abierta. Fíjate que incluso ahorita yo estoy viviendo en una ciudad que está pegada a Osaka. Entonces me sorprende porque también de repente sí hay japoneses que te hacen la plática, ¿no? Un día fuimos a comprar unos muebles y me decían, ¡ay, compraste muchos muebles!, ¿no? Y mi esposo se queda así, porque en el norte eso nunca pasaría, ¿no? Y se queda... Güey, ¿qué? Sí compramos. Y, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Pero, o sea, es la diferencia. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia entre el norte y el sur. Como que qué curioso, ¿no? Que eso de entre el norte y el sur, sí. Hay muchos países. O sea, sí. En Alemania también, en el norte, secos, más, o sea, hablan muy poco. Ah, sí, también en el sur, pasa. Más fiesteros. Yo creo que el clima, ¿no? Tal vez. Yo siento que en el norte siempre los climas fríos te hacen más, no sé... Y el sur ya con un clima más cálido y te haces sentir más alegre, que se empatizas más con la gente. Yo siento, no sé. Sí. No sé, tengo mis teorías. Preguntan en el chat en vivo cómo llevas la relación con tu familia política japonesa. Muy bien, muy bien. O sea, mira, yo como hago videos de mi vida diaria en YouTube, hay mucha gente que cree o sospecha que a lo mejor yo no convivo, que no me llevo tan bien con mi familia política por lo mismo de que no los vemos tan seguido. O por ejemplo, yo en mis videos suelo siempre pensar como que, ay, es que mis papás nos vengan a visitar, o que mis papás esto, que mis papás los otros. Y como nunca menciono a la familia política, creen que a lo mejor la relación puede ser un poquito mala. Y no, al contrario, o sea, yo me llevo muy bien con ellos, siento que mi suegra me quiere mucho, pero es porque principalmente también ha visto que durante 20 años, pues como ella dice, hemos visto crecer a tus hijos y en los hijos se ve la manera de la educación que les das, ¿no? Entonces me llevo muy bien con ellos, los veo muy de vez en cuando, pero no es porque no haya amor, sino que así son las relaciones familiares en Japón, que cada quien en su casa y cuando nos vemos con mucho cariño. Incluso podría decirte que mi suegra, como los japoneses, no sé si sabías que entre ellos no se dan abrazos. Por ejemplo, mi marido, o sea, su mamá creo que no le ha dado un abrazo yo creo que desde que era bebé, yo creo. Y al contrario, mi suegra, como yo soy extranjera, ella sí se anima a darme abrazos a mí, ¿no? Con su familia japonesa no se atreve, pero conmigo sí, y eso me gusta mucho. Entonces nos llevamos muy, 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 muy bien. Qué chido. Oye, una pregunta ahora que dijiste, claro, como que también me llegó a la mente, como tú haces casi vlogs diarios, sí, ¿no? Hay muchas reglas en Japón. Sí. Y como muchas cosas están o difíciles o prohibidas. Exactamente. ¿No? Y el hecho de estar grabando, por ejemplo, en la calle o no sé qué, en algunos lugares, tal vez cerrados, etcétera, ¿nunca te ha causado como conflicto, por ejemplo? Bueno, a mí personalmente no, porque como ya llevo muchos años viviendo ahí, ya sé leer el ambiente. Ya te la sabes. Sí, ya sé más o menos dónde sí, dónde no. Y también, por ejemplo, ahorita obviamente, actualmente hay mucha gente que va a grabar contenido y los japoneses, te digo, les gusta mucho la tranquilidad, que no se haga mucho ruido. Si tú llegas con tu cámara, sí. Incluso grabar directamente a los japoneses también no es muy bien visto. Sí. Pero fíjate, en ese tema de grabar fuera de mi casa no he tenido tanto problema porque sé cómo hacerlo. Pero otro tema curioso es que, por ejemplo, no sé si has visto alguna vez algún video mío que mi esposo no sale a cámara. Es precisamente porque te comentaba que los japoneses cuidan mucho su intimidad. Sí. ¿Y qué hago yo? Abro mi intimidad a la gente, ¿no? Entonces yo básicamente hago mi contenido para el público hispanohablante, no para los japoneses. Y la mayoría de nuestros amigos que son japoneses nativos no saben que hacemos contenido en YouTube. Trato de mantener el perfil bajo. ¡Órale! Sí, incluso mis hijos en la escuela tienen prohibido decir que su mamá hace YouTube o que no lo dicen. Para llevar una vida como lo más normal posible, ¿no? Sí. Ajá, tranquila.
Es que justamente todo el tiempo tenía en mente si en algún momento tal vez aquí en México me cambio a contenido en alemán. ¿Sabes? Y nadie se va a enterar. ¿Sabes? Y así lo hemos venido haciendo. Entonces, en ese aspecto no he tenido problemas. Pero te digo, yo guardo un perfil bajo. Sí trato que la gente japonesa no se dé cuenta mucho que yo grabo contenido en YouTube. Porque fíjate que YouTube es nuevo en Japón también. O sea, no es como en México, que la gente en México dice, ¡ay, eres youtuber! ¡Qué padre! Y qué genial, yo quiero ser youtuber. Los japoneses es como que, eres youtuber. Todavía te ven como, o sea, ganas dinero exponiendo, ¿sabes? Sí. Y entonces a lo mejor va a haber muchos japoneses que en vez de tomárselo a bien te van a ver. Entonces yo por eso trato de mantener el perfil bajo siempre en Japón. Sí. No, Ruth, pues ya llegamos al final del podcast. Muchas gracias por gracias tomarte a ti. el tiempo, por hacer espacio, compartir toda tu historia, súper fascinante. Muchas gracias. De como una cosa llevó a la otra. Pues ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Abajo en la descripción van a encontrar las redes de Ruth. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Aur. Bye.